Ya por último, presentarme a mí. Yo soy Camila Martínez, soy la jefe de marca de BCP Ecolighting. Hace más o menos 4 años estoy liderando la marca. Soy la responsable de todo lo que tenga que ver con portafolio, nuevo portafolio, actividades de mercadeo, y todo lo que ustedes puedan necesitar en función no solamente del portafolio que tenemos hoy, sino también de los proyectos o de los productos que ustedes se sueñen que podamos tener con BCP Ecolighting. Bueno, a todos doy la bienvenida. Voy a empezar con esta que es nuestra publicidad política de siempre. Recordarles que tenemos nuestra página web. No sé si ustedes antes pudieron curiosear la página web que era solamente la de BCP Ecolighting. Hoy tenemos una sorpresa muy grande para todos los que no la habían visto, y es que ahora BCP Ecolighting está acompañada de sus hermanitos, que son BCP Connect y BCP Electric. Entonces, en esta página ustedes van a encontrar toda la información que comprende esas 3 marcas. ¿Qué tienen que tener, digamos, presente? Les voy a mostrar aquí rápidamente cómo navegarla. Entonces, cuando ustedes buscan en línea, les va a aparecer BCP Ecolighting, BCP Connect o BCP Electric. Entonces, dependiendo de la marca que ustedes estén buscando, van a seleccionar. Entonces, vamos a seleccionar BCP Ecolighting, pues porque es lo que nos trae hoy. Y aquí llega la siguiente fase, que es seleccionar la categoría. En este caso, vamos a seleccionar a los reflectores LED, que es como la que tenemos. Les voy a mostrar un segundito adicional en la parte superior, que ustedes tienen forma de buscar también los productos. También lo pueden buscar por sectores y tienen en la lupita, pueden incluso buscar por producto, si quieren buscar por producto. Listo. Entonces, cuando ustedes ya buscan los reflectores, les aparecen estas dos opciones. Vamos a coger y vamos a seleccionar para ver más sobre los reflectores Slim G3. Ahí ustedes van a ver fotos del producto, van a ver una descripción del producto, que eso les puede ayudar a ustedes, por ejemplo, cuando se presenten a una licitación. Y adicionalmente, ustedes pueden elegir las diferentes variaciones de producto. ¿A qué me refiero yo con variaciones de producto? Resulta que en la familia de reflectores Slim G3 vamos a tener diferentes potencias. Entonces, al seleccionar una potencia, entonces fíjense que en la parte inferior, lo que nos va, nos cambia la parte superior, y en la parte inferior de la página nos van a cambiar también los aspectos técnicos y nos van a cambiar los descargables. ¿Qué tenemos en los descargables? Tenemos los archivos fotométricos, y teníamos un debe con ustedes, y era que no teníamos las fichas técnicas. Todavía estamos en proceso de subir todas las fichas técnicas nuevas. Por ahora les quiero mostrar estas que ya están disponibles, que es la ficha técnica de nuestros reflectores Slim. Siempre que vean este nuevo formato de fichas técnicas es porque, digamos, que ya empezamos a subir la información actualizada. Esto no quiere decir que las fichas técnicas anteriores, que tenían como un look diferente, no funcionen. Es más como que las actualizamos para que todas nos queden igualitas. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta hasta ahí, o ya continúo. Listo. Silencio positivo, supongo que vamos muy bien. Todo bien por ahora. Listo. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a seguir entonces, y les voy a contar un poquito cuál va a ser el orden del día. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar específicamente de estos temas que ven en pantalla. Entonces, vamos a trabajar los conceptos básicos de alumbrado público en Retilab, en función de la clasificación de las vías, qué son las superficies de calzada, cómo se trabaja en curvas, intersecciones, qué tipo de distribución o los tipos de distribución de iluminación en la calzada. Vamos a hablar de uniformidades. Luego les voy a hacer un ejercicio práctico, un poco para
devolvernos en el tiempo y recordar para todos los que son muy jóvenes que hoy tienen Dialux y que utilizan el Dialux como recurso, recordar que antiguamente teníamos que hacer un poco esos cálculos a mano. Entonces les quiero mostrar cómo se hacen esos cálculos matemáticamente para que ustedes entiendan desde el Dialux qué es lo que sucede cuando hacemos una simulación. Luego vamos a ver qué pasa en un archivo de Dialux. Finalmente, para validar, para hacer unas verificaciones de perfiles de vía y tener unos cálculos rápidos que les permitan a ustedes tomar decisiones de manera muy rápida. Ahora sí, entremos en materia, lo que nos interesa, a qué vinimos. Bueno, vamos a empezar hablando de conceptos básicos de alumbrado público. Entonces, ¿qué son esos conceptos básicos de alumbrado público? Para empezar, lo primero que tenemos que entender en alumbrado público es cómo se clasifican las vías. Y cómo se clasifican las vías no solamente frente al reglamento, sino cómo se clasifican frente a la normativa, pues, de ciudad. ¿Listo? Entonces, las vías se clasifican de acuerdo a la velocidad de circulación o al nivel de tránsito o la intensidad de tránsito que hay de los vehículos, entendiendo que se mide en función de la cantidad de vehículos que tenemos por carril por cada hora. Así clasificamos las vías desde M1 hasta M6. Entonces, ¿qué es una vía M1? Una vía M1 es lo que el RETILAB nos dice que es una autopista o una carretera en donde vamos a tener una velocidad muy alta, por encima de los 80 kilómetros por hora y digamos que tiene un tránsito muy importante, es decir, más de 1000 vehículos por carril por hora. ¿Listo? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que el RETILAB nos dice, las vías, la clasificación de las vías nos la entrega siempre el municipio. O sea, nosotros como diseñadores de iluminación no vamos a tener la responsabilidad de decir, es que esto se considera una vía M4. No, la consideración de los tipos de vías nos la entrega directamente en los municipios o en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que ellos en cualquiera de estas condiciones que se cumpla, bien sea la velocidad o bien sea el tránsito vehicular, cualquiera de las dos me la van a clasificar como una M1, M2, M3 o M4. Es decir, que si yo tengo una vía que tiene más de 80 kilómetros por hora, pero no tiene un tránsito tan importante o un tráfico de vehículos tan importante, sino que está por debajo de esos 1000, igual va a ser una M1. Porque cualquiera de las dos condiciones que se cumpla primero es la que me va a caracterizar en la clasificación de la vía. Entonces, pasando a eso, entonces, vamos a ver qué es la M2. Las M2 son unas vías un poco más lentas, son unas vías de acceso controlado y que normalmente son las vías que nos van llevando hacia las vías más rápidas. Son vías que normalmente están entre 45 y 80 kilómetros por hora en velocidad y el tránsito o el tráfico de vehículos está entre 1000 y 700 vehículos por hora por carril. Carlos, a tu pregunta, sí, estamos grabando el webinar y cuando terminemos de grabarlo, posiblemente lo llevaremos a nuestra página de YouTube. Cuando estemos listos, les avisamos para que les hacemos la bullita para que ustedes sepan que lo pueden ver ahí. ¿Listo? Siguiendo entonces con el tipo de vías, entonces también tenemos las vías M3, que ya son vías principales, que corresponden a ejes viales. Por ejemplo, son vías que están entre 40 y 45 kilómetros por hora, son vías que tienen una velocidad, lo que uno llamaría una velocidad media, tienen un tránsito también medio, entre 700 y 500 vehículos por hora, por carril,
Y M4, que son ya vías que recogen de los barrios, son vías también que no son tan rápidas, están entre 30 y 40 kilómetros por hora y tienen un tráfico también un poquito más chiquitico. En Colombia, ¿qué es lo que normalmente nosotros más encontramos? Encontramos vías M4, M3, M4 y M5. ¿Qué podría ser una vía M1, por ejemplo? La Ruta del Sol podría ser una vía M1. Incluso acá en Medellín, la regional, por tener esa velocidad tan alta, que son 80 kilómetros por hora, nos aplicaría como vía M1. Pero recuerden que esa clasificación no la entregamos nosotros, sino que nos la entrega directamente el municipio. ¿Qué es una vía M5? Una vía M5 entonces es una vía de los barrios, una vía que tiene una velocidad muy reducida, una vía que debemos ir despacio porque de pronto nos podemos encontrar niños jugando, es una vía que tiene un tránsito muy reducido entre 300 y 150 vehículos por hora por carril. Y por último, y esto es nuevo, ojo, que es esta última clasificación de vía, es nueva en el RETILAB, que es una M6. Una M6 es una vía interna, o sea, lo que sucede después de la portería de la unidad hacia adentro. Entonces, una M6, por ejemplo, es una vía muchísimo más lenta, en donde no vamos a tener más de 20 kilómetros por hora y que tiene un tráfico incluso más reducido, o sea, menos de 50 vehículos por carril. ¿Listo? ¿Qué es muy importante acá? Que este tipo de vías internas anteriormente no nos lo regulaba el RETILAB. En el RETILAB de 2010, la clasificación de vías llegaba hasta M5. Y a partir de este nuevo RETILAB, vamos a empezar a utilizar la M6 para poder garantizar que dentro de las urbanizaciones o dentro de donde tenemos bodegas o donde tenemos zonas francas o esos espacios interiores después de la portería, también se garantice una muy buena iluminación. Bueno, teniendo en cuenta esto, me gustaría preguntarles, ¿qué tipo de vía creen ustedes que es esta? ¿Quién se anima? Una M1. Una M1, muy bien. Es una M1 porque tiene o se percibe como una vía en donde se puede ir muy rápido. ¿Listo? Sigamos. ¿Esto qué tipo de vía sería para ustedes? Una M2, muy bien, Daniela. Puede también ser una M1. Depende de la velocidad, digamos que Transmilenio como tal, que esa es la foto específica que traemos aquí, no puede ir a esa velocidad. Entonces, por eso es que la clasificamos como una M2, porque si bien puede tener Pero, Camila, muy alto, la velocidad de Transmilenio es menor. Dime. lo que pasa es que, pues no sé, ahí sería revisar por el tema de la cantidad de flujos de vehículos, o sea, como hay varias variables, tenemos la velocidad y tenemos el flujo vehicular. ¿No se podría interpretar así también? ¿O También se simplemente podría, nos sí. regimos por la velocidad? Pues digamos que normalmente prima un poquito más la velocidad, pero tienes razón. Se podría mirar también que si el tráfico vehicular es muy importante, la clasificación de la vía te podría cambiar. De nuevo, recuerda que esa Ok, clasificación no listo. la entregamos nosotros desde el punto de vista comercial, sino que debemos recibirla. Entonces, nosotros aquí estamos es Ok, como ajá, interpretando un poquito las imágenes. vale, listo. Alexander, tenías una pregunta. Sí, era para complementar al compañero que tú mencionabas que habían dos variables para determinar el tipo de vía y que la que prevaleciera primero era con la que uno se iba. Entonces, en este caso, la imagen muestra cantidad o volumen de vehículos que están acorde a las características de ese tipo de vía. Correcto, correcto.
O sea, tienen toda la razón, los dos tienen toda la razón. Digamos que se podría interpretar como una o como la otra, dependiendo si nosotros logramos identificar que el tráfico es importante o muy importante. Y de acuerdo con eso, pues se toma la decisión. ¿Qué pasa? Que pues nosotros no tenemos forma, desde el conocimiento que nosotros tenemos del tránsito vehicular, pues de saber si tiene más de 1000 o menos de 1000 vehículos por hora por carril. Entonces, pues digamos que acá estamos más bien haciendo como un análisis de lo que podría ser. Desde mi punto de vista, yo la clasifico como M2 porque si bien hay un tráfico, no tengo forma de saber si son más de 1000 vehículos por carril. Yo pensaría que no, pero es el análisis mío. Como, de nuevo, como insisto, esta información igual la tenemos es que recibir. Bueno, pasando a la siguiente. ¿Esta cómo la clasificarían ustedes? M3. Como un M3. Y esto está muy fácil porque están en orden, ¿cierto? Como un M3 porque es una vía, un tipo de eje vial, tiene otros actores en la vía que no son solamente los vehículos, tiene una velocidad media, intermedia. Muy bien, pasemos a la siguiente. Bueno, en esta foto vamos a fijarnos específicamente en las vías, cómo unen, en las vías que nos unen un pedacito de ciudad con otro pedacito de ciudad, ¿sí? Esas vías, ¿cómo las clasificaríamos? M1 también. Como Entre, M1, entre M2 y M3 para mí. Estarían entre entre esas M2 y M3. Sí, esta foto no es muy fácil, la verdad, no es muy fácil de saberlo porque pues no nos dice mucha más información. En este caso, como son las vías que yo llamo las vías colectoras, las que nos unen como un barrio con otro, entonces yo las clasifico como una vía M4. Pero acá en esta foto, y es un poco un truco, hay más de un tipo de vía, ¿sí? Por eso yo les dije que nos fijáramos solamente en las que tenemos, las que nos unen como un barriecito con otro. Pero como les digo, esto es un ejercicio académico. La siguiente, por favor. Es que no se veía bien porque pareciera que fuera como entre barrio y barrio hubiese zonas verdes, digamos fincas, cojas de esas, entonces la velocidad aumenta. Pero como ya hablas entre barrio y barrio, sí se podría decir que son las principales del barrio, la parte comercial, por decirlo de alguna manera. Así es. Bueno, para esta foto que ven aquí, O sea, puede ¿qué ser les parece? M5 o M4. Esa es como una vía de barrios, esto es como una M5. También podría ser una M4 en caso de que hubiera más velocidad. Pero sí, en este caso la trajimos como una M5. Y que esta sí es muy fácil, porque esto es lo que pasa dentro de las unidades residenciales. Entonces, esta sería una. ¿Quién se anima? M6. Una M6, correcto. Correcto. Bueno, entonces aquí vamos a analizar qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que nosotros que hacer a la hora de diseñar alumbrado público, qué requisitos tenemos de alumbrado público para los diferentes tipos de vía y de clasificación de las vías. Entonces, uno de los cambios más grandes que tuvimos frente a Retilab 2010 contra este Retilab 2024 es que ya pasamos de tener iluminancia a luminancia para las vías, ¿sí? Antes nos permitían de alguna manera seguir calculando las vías con luxes,
Y ahora necesitamos sí o sí garantizar candelas por metro cuadrado. ¿En dónde nos permiten todavía utilizar el tema de iluminancia? Nos lo permiten en las ciclorrutas, en los andenes y en algunas zonas críticas que ahorita más adelante les voy a mostrar. Entonces, si ustedes se fijan, en la medida en la que la vía sea más rápida, la clasificación o la exigencia frente a luminancia, uniformidad longitudinal, uniformidad general, deslumbramiento y relación con el ambiente circundante va a ser mayor, ¿sí? Entre más velocidad, yo tengo que garantizar mejor uniformidad, tengo que garantizar un nivel de luminancia un poquito más alto, y así nos vamos yendo desde la M1 hacia la M5. Entonces, en la M1, nosotros debemos garantizar, y les voy a leer solo una, simplemente como para que entendamos esta tabla que nos trae Retilab. Entonces, en la vía M1 nos pide una luminancia promedio. Ojo que la luminancia la tenemos que ver es en candelas por metro cuadrado de 2. Una uniformidad general del 40%. Una uniformidad longitudinal del 70%. Un índice de deslumbramiento que esté por debajo del 10 de 10. Y una relación entre el medio ambiente, o sea, ¿esto a qué se refiere? Esto es la uniformidad que tenemos entre la vía y los espacios que nos rodean. Esa relación debe estar en el 35%. ¿Listo? Adicionalmente, si en la M1 tuviéramos ciclorrutas adyacentes, y este pedacito lo vamos a ver en detalle más adelante, entonces acá ya sí nos permiten y nos piden luxes. Entonces, para una vía M1, si tenemos ciclorrutas adyacentes, deberíamos tener una iluminancia promedio entre 15 y 22.5, ya no candelas por metro cuadrado, sino luxes. Y acá tenemos que tener en cuenta no solamente la iluminancia media, sino que tenemos que tener en cuenta la mínima, la vertical, y nos traen una nueva que se llama la semicilíndrica. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener esta iluminancia semicilíndrica? ¿Qué nos garantiza? Eso es para el tema de detección de rostros y todo por cámaras. Correcto, correcto. Nos garantiza que siempre vamos a ver a los peatones. Nos garantiza que siempre la vertical nos garantiza que siempre vamos a ver todo lo que sean señales de tránsito. Y la semicilíndrica nos garantiza que vamos a ver cuerpos tridimensionales. Animales, personas, cualquier otro actor de la vía que de pronto digamos que tengamos que garantizar su visibilidad. ¿Listo? Adicionalmente tenemos el tema de los andenes. En los andenes vamos a tener también que garantizar unos niveles de iluminancia, y vamos a tener unos elementos mínimos, una iluminancia vertical y una iluminancia también semicilíndrica. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera es lo que nos va a garantizar que nosotros vamos a tener seguridad en la vía. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros y por qué estamos acá nosotros aprendiendo sobre el Retilab y sobre alumbrado público? Porque es responsabilidad de nosotros como marca, como diseñadores, los que son diseñadores, como interventores, como instaladores, el ejercicio de garantizar que en las vías se cumplan los niveles que garanticen la seguridad de los usuarios. Porque eso es la premisa y lo que más ganamos con el nuevo Retilab.
¿Listo? Porque si bien el Retilab se nos vuelve mucho más exigente en muchas cosas, es importante entender de dónde viene. Y es que viene de que buscamos el bienestar de todos los actores de la vida. Listo. Ya para continuar, entonces, hay otro elemento que es muy importante que nosotros tenemos que entender y son las superficies de calzado. En las superficies de calzado ustedes van a encontrar la R1, la R2, la R3 y la R4. Cada una de ellas con sus características frente a reflectividad, ¿sí? Y adicionalmente con características, digamos, específicas frente a en los reflejos o cómo nos toman esos reflejos de la luz. Entonces, si yo les fuera a preguntar con qué tipo de vía ustedes consideran que siempre debemos hacer los diseños. Generalmente es R3. Generalmente es R3. ¿Por qué es R3? Porque el R3 es un escenario muy ácido para vías asfálticas, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos un asfalto usado, en donde el coeficiente de reflectividad es de 0.7. Entonces, realmente es un escenario bastante ácido en donde casi que la vía se nos va a chupar toda la luz y no vamos, digamos que no vamos a tener mucho reflejo o no nos vamos a poder apoyar para garantizar la luminancia de la vía con el material. Pero, ojo, que si nosotros sabemos que la vía es de concreto, debemos trabajar con R2. ¿Listo? El R2 también tiene un coeficiente de reflectividad que está en 0.07, pero es distinto que la clasifiquemos como R2 o R3 para los cálculos. ¿Listo? Ahora, pasemos a André. ¿Qué pasa si yo tengo adoquín o pues piedritas de color gris? ¿Con qué la debería diseñar? R1. Con R1. ¿Quién da más? Bueno, como nadie más, les voy a contar. Debemos, cuando tenemos vías como la foto de la izquierda, debemos calcularlas como si fueran una R2. ¿Y qué pasaría si tenemos ladrillo? ¿Cómo la deberíamos utilizar? ¿O cómo la deberíamos diseñar? R4. No, en este caso, como R4 es nuevo, como R4 tiene muy buena reflectividad, entonces debemos hacerla como R3. ¿Listo? En el caso de vías sin pavimento, esto es muy importante, debemos realizar el cálculo como si tuviera un recubrimiento R2. Aquí igual, cuando no tenemos pavimento, pues es un poquitico más agreste y las condiciones son bastante más agresivas. Entonces, nos sugieren incluso que podamos utilizar el método anterior, que era el método de los 9 puntos. Ese método lo vamos a ver ahorita más adelante y lo vamos a recordar más adelante. ¿Listo? Sigamos. Listo, entonces, vamos a hablar entonces, ya entendiendo cuáles son las vías, vamos a hablar entonces de cuáles son esas zonas críticas o cuáles son esos espacios críticos que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerar también dentro de los diseños y de los cálculos que nosotros hagamos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las vías M1, M2, M3 y M4 clasifican o se clasifican las zonas críticas como
M1 es AC0, M2 es AC1, M3, C2, M4, C3, M5 es AC4 y M6 es AC5. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta clasificación, es muy importante que pasemos a la tabla de abajo en donde nos dice, bueno, si usted tiene un paso subterráneo o pasos para peatones y ciclistas, eso lo vamos a clasificar como una zona crítica tipo 0. Entonces es una C0, eso quiere decir que si miramos la tabla de arriba, debemos tener una iluminancia promedio que esté por encima de los 50 luxes en la superficie y que tenemos que tener y garantizar una uniformidad de 40%. Lo mismo si nos vamos a rampas vehiculares o entradas de divergencias o entradas de convergencias de vías, debemos clasificarlas como, o se clasifican como C1. Santi, tenías una pregunta. Sí, Cami, esta iluminancia en este caso y la luminancia de ahorita que dice la tabla que se mide en superficie, ¿es ahí en el piso o a alguna altura de 1 metro? Exactamente. Eso se mide sobre la superficie de la calzada, Santi. Se mide Bueno. siempre sobre la superficie de la calzada. Y por ahí vi que Marlene tenía una pregunta sobre si vamos a compartir las diapositivas. Claro que sí, las podemos compartir sin ningún problema. Al final de la presentación recogemos nosotros tenemos sus correos de registro y con sus correos de registro les enviamos la presentación. Claro que sí. No tengo más preguntas por ahí. ¿Podemos continuar? Listo. Bueno, vamos a puentes vehiculares o zonas bajo puentes vehiculares que también se clasifican como zonas críticas C1. Aquí hay otro tipo de zonas como zonas aledañas a lo que nosotros llamamos vías M3, que se clasificarían como C2. Cruces ferroviarios vuelven y son C1. Glorietas se clasifican como críticas 0, es decir, que tenemos que garantizar 50 luxes en superficie y una uniformidad general del 40%. Y aquí digamos que la parte de vehiculares de esperas, aeropuertos, terminales, todas esas se clasifican como C0. ¿Qué sí es diferente? En la parte de túneles. La parte de túneles tiene una normativa aparte, esto no lo vamos a tocar, simplemente se las traigo acá para que sepan que el RETILAB nos remite a que vayamos a la norma si es 88, si es 189 o si es 193, dependiendo pues como de la característica. Bueno, entonces volvamos un poquito a hablar de cómo se trabajan las diferentes zonas críticas o los diferentes tipos de vía. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que es disposición de nosotros como diseñadores el definir, por ejemplo, en una glorieta, que es una zona crítica, la ubicación de los postes o la ubicación de las luminarias. Nosotros podemos definir como decisión de nosotros como diseñadores si las queremos ubicar en el interior de la glorieta o en el exterior de la glorieta. Ahí tenemos toda la libertad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que sí o sí garantizar una iluminancia de 50 luxes y una uniformidad del 40%, que es lo que acabamos de ver. Esto es una glorieta. ¿Listo? Ahora, si vamos a una curva, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en las curvas? Tenemos que tener en cuenta que en las curvas depende si se considera una curva leve o si se considera una curva pronunciada. Entonces, ¿qué es una curva leve para el RETILAB? Una curva leve es una curva que está entre 0 y 30 grados. Una curva pronunciada es una curva que está por encima de 30 grados hasta 90.
Y adicionalmente nos pide que tengamos presente que cuando hay retornos de puentes o giros completamente en U. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reducir la interdistancia entre los postes. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una interdistancia de postes que está en 30 metros. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una curva leve, antes de entrar a la curva, yo debo multiplicar esos 30 metros por 0.9, ¿sí? Entonces, al multiplicar esos 30 metros por 0.9, yo voy a obtener la nueva interdistancia que tengo que tener para cuando me voy acercando a la curva. Es decir, que ahí ya no trabajo con los 30 metros, sino que debo reducir la interdistancia a 27 metros. Y cuando esté literal en la cresta de la curva, ya no debo hablar de 27 metros, sino debo coger esos 30 metros y multiplicarlos por 0.75. Y eso quiere decir que en la cresta de la curva ya no voy a trabajar con 27 metros, sino que voy a reducir la interdistancia de los postes a 22.5. ¿Listo? Ojo, que en las curvas no deberíamos utilizar una distribución que se llama la distribución bilateral alternada. Ahorita se las voy a mostrar. ¿Listo? Luego, si es una curva pronunciada, entonces, antecitos de llegar a la curva, ya no voy a hablar de 30 metros, siguiendo pues con el ejemplo de 30 metros, sino que voy a hablar de 21 metros. ¿Listo? Y ya en la curva, en la cresta de la curva, voy a hablar más o menos de 16.5 metros. Por ahí veo que tengo un par de manos levantadas, con toda confianza. Profe, tengo una inquietud con relación a eso. Sí. Yo crecí en la tecnología sodio y en el momento el retilado asociaba el tipo de vía con la potencia de la luminaria. Por ejemplo, las autopistas eran postes de 12 metros, inclusive de 14, con luminarias de 400 vatios. Veo que este está enfocado a la nueva tecnología tipo LED, pero entonces tú estás hablando de esos promedios, de esos cálculos, pero entonces, ¿en qué momentos la variable de la altura, que es fundamental, y la potencia versus flujo luminoso, podemos interactuar, o sea, para poder que sea un ingrediente en este proceso? Y, digamos, las interdistancias son, digamos, ya que están estandarizadas, están, creo que, calculadas por el retilado, ¿sí? Interdistancias versus potencia y altura, dependiendo de lo que tú acabas de mencionar. Pero entonces, en este tipo de las curvas, de semicurvas y curvas de 90 grados o curvas de 45 o de 60, ¿la altura es fundamental para tener ese cálculo o solamente con lo que tú nos estás? No, ya ahorita, digamos que aquí estamos simplemente cogiendo un pedacito. Ya ahorita te voy a desglosar el resto de elementos que tenemos que tener en cuenta para nosotros saber si nos vamos más altos, más bajitos, si aumentamos o disminuimos la interdistancia. ¿Listo? Porque sí, el nuevo Retilab está muy enfocado en LED. Ahí sí tienes toda la razón. Y aquí ya no es, y en LED ya no hablamos de potencia. En LED hablamos de flujo luminoso. Entonces, tenemos que identificar qué tanto flujo luminoso tiene esa luminaria y cómo aplicarla adecuadamente para que garanticemos la distancia posible. Listo, yo voy a ir respondiendo esa inquietud grande que tú tienes, creo que la voy a ir respondiendo en el transcurso de la presentación. Pero si al final todavía de la presentación sientes que todavía no te la respondí, me volvés a levantar la mano. Porque la idea es que nos vayamos como con todo este conocimiento construido. Listo. Entonces, volviendo al ejercicio de la curva pronunciada, cuando yo estoy en la cresta de esa curva,
Como les decía, ya no debería trabajar con 30 metros, sino que debería trabajar con 16.5. Y lo mismo nos pasa cuando tenemos los retornos de los puentes. En los retornos de los puentes nos pide que cojamos esa interdistancia del perfil de vía y lo bajemos a la mitad. Es decir, que si yo tenía 30 metros como perfil de vía, entonces debo poner mis postes a una interdistancia de 15 metros. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, sigamos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta otros elementos de la vía, y es que muchas veces tenemos vías inclinadas. Entonces, nosotros debemos hacer un spin a la luminaria en función del ángulo de la vía, ¿sí? Entonces, si la vía tiene una pendiente, ojo, que para el retilap pendiente es cuando está por encima de 8 grados. Si yo estoy con una pendiente de 10 grados, entonces yo a la luminaria la debo inclinar 10 grados para poder que la luminaria siempre esté paralela. La cara de la luminaria siempre esté paralela a la vía. Y acá también, cuando tengo vías con mucha pendiente, también me dice, vamos a reducir la interdistancia del perfil de vía por 0.9 cuando voy llegando, y cuando llegué a la cima, debo reducirlo por 0.7. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? Todo en orden. Todo en orden, muy bien. Bueno, entonces, ya habiendo pasado por las diferentes distribuciones, vamos a hablar entonces de los espacios peatonales, que también son muy importantes cuando tenemos que garantizar la seguridad de, como les decía, de todos los actores de la vía. Entonces, vamos a tener zonas peatonales que se clasifican como P1, P2, P3, P4, P5 y P6, que son zonas peatonales adyacentes a vías principales de clasificación M1, M2. Eso sería un P1. Y como P1 vamos a tener adicional unos requisitos que ya vimos en la parte superior o en las primeras diapositivas en donde les mostré las clasificaciones de vía, en donde tenemos que garantizar una iluminancia media de 15 a 22.5 y tenemos un punto mínimo de 3 y un punto máximo de 5 luxes. Y tenemos que garantizar una semicilíndrica, una vertical de 5 y una semicilíndrica de 3. ¿Listo? Y así nos vamos moviendo frente a las clasificaciones de las vías. Una P2 es una clasificación que está cerca a las vías, una clasificación peatonal que está cerca a las vías M3. Y también, por ejemplo, un P2 nos constituye zonas de parqueo o nos constituye paseos peatonales y comerciales que sean abiertos, también se clasifica como un P2. Luego la P3 nos está hablando de senderos peatonales que tengan mucha afluencia de gente. Aquí parques recreativos. En parques recreativos debemos garantizar P3 y esos P3 están entre 7.5 y 11.25 luxes como la promedio, 1.5 luxes la mínima, una vertical de 2.5 y una semicilíndrica de 1.5. Hasta ahí. Por ahí vi que alguien levantó la mano o abrió micrófono. Bueno, continuemos entonces. P4 es las peatonales cercanas a las vías M4 o M5. P5, cercanas a las vías M6. Y P6 son todas las zonas verdes dentro de parques urbanos, todo lo que son naturales, senderos rurales, algunas zonas de protección ecológica. ¿Por qué tienen menos nivel de iluminación, por ejemplo, las zonas de protección ecológica? Porque resulta que aquí nosotros debemos cuidar también la fauna. O sea, una cosa es que nosotros iluminemos
César, te voy a cerrar tu micrófono, qué pena contigo. Si tienes alguna pregunta, porfa, me avisas. Ya, perfecto, mil gracias. Entonces, acá tenemos las vías, todas esas zonas, digamos, que están protegidas por el medio ambiente, se consideran como P6 y tienen que tener unos niveles de iluminación más bajitos, precisamente para proteger la fauna. Santi. Cami, una pregunta, ¿cómo se mide iluminancia semicilíndrica sitio? O sea, hay luxómetros para eso. Santi, la verdad, me corchas. No, Porque nunca eso es lo he nuevo. hecho, eso es bastante nuevo, entonces no sé todavía cómo estén formando a los inspectores para poder hacer esa medida de semicilíndrica en sitio. Yo pensaría que literalmente tienen que montar un elemento cilíndrico y medir sobre eso, pero la verdad, me corchas, me Ah, corchas. vale, vale, Cami, gracias. Listo. Bueno, ya teniendo entonces claro eso, quiero que pasemos a las diferentes formas en las que podemos distribuir las luminarias en la vía. Entonces, la básica, la fácil, por un solo ladito. Entonces, acá es muy importante y es potestad de nosotros como diseñadores, y aquí, Alexander, empiezo a responder de a poquito tu pregunta. Entonces, es potestad de nosotros como diseñadores definir la altura de montaje. Tenemos que definir el brazo o el avance que va a tener la luminaria y también la inclinación de la luminaria. ¿Listo? Lo que es el ancho de la vía y lo que es digamos, como la clasificación de la vía, nosotros la recibimos. ¿Listo? Luego, tenemos que tener en cuenta que con este tipo de distribución o este tipo de distribución de luminarias, nos va a servir mucho para vías que no sean tan grandes, porque cuando las vías son muy anchas no vamos a poder cubrir todo el espacio. Y un elemento que tenemos que tener muy en cuenta es que la distancia mínima que tenemos que tener desde el borde de la vía hasta donde empieza el poste son 60 centímetros. Siempre tenemos que calcular esos 60 como mínimo. Ya más de eso se puede, pero mínimo tenemos que tener 60. ¿Listo? Esta es como la que más vemos nosotros. Luego viene otro tipo de distribución, que es cuando tenemos una distribución centrada, en donde vamos a tener, es como si fuera una unilateral, pero como la distribución está por el medio de la vía, voy a tener iluminación para la vía de la derecha, iluminación para la vía de la izquierda. En este caso, tenemos que tener en cuenta que cada una de las vías se va a calcular de manera independiente. Es como si fueran dos disposiciones unilaterales. ¿Listo? Y lo único que tenemos que tener en cuenta, o consideraciones importantes de seguridad, es que el separador no debe ser más pequeño de 1,50 metros. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar al menos 60 centímetros para un lado de la vía y 60 centímetros para el otro lado de la vía, más el tamaño del poste. ¿Listo? Luego tenemos la vía o la distribución, que es la bilateral alternada. Entonces, esta es un tipo de distribución supremamente eficiente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en curvas no podemos utilizar esta. Esa es la que nos dicen en las curvas que ojalá no debemos utilizar en las curvas ni pronunciadas ni leves. Eso tiene una razón de seguridad, y es que nosotros siempre tenemos que
mantener, digamos, la iluminación, tratar de que sea a un solo lado, porque al ponerla bilateral o al ponerla en los dos lados, cuando hacemos la reducción o la disminución de la interdistancia entre los postes, entonces se me suben los niveles de iluminancia demasiado fuerte. Por eso es que no podemos tener las tres, porque me van a quedar muy pegaditas. ¿Listo? Acá es potestad, como les decía, de nosotros entregar la interdistancia, y es muy importante que tengan en cuenta que es esta S que les aparece a ustedes en el archivo, en la fotico que ven ahí, esa S corresponde a la interdistancia de los postes. Es decir, cuando yo tengo una bilateral alternada, mi perfil de vía, si mi perfil de vía me dice que la interdistancia son 30, entonces esos 30 se miden en función de la S, no de la distancia entre los postes del mismo lado, sino en los postes enfrentados. No sé si me hago ahí entender como con esa información. Normalmente, este tipo de vía o este tipo de clasificación o de distribución de luminarias se utiliza cuando tenemos una vía demasiado ancha y cuando la relación entre la altura de montaje y el ancho de la vía es más grande que 1. Está entre 1 y 1.5. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que garantizar nosotros cubrir todos los espacios. Entonces, ahí es donde este tipo de distribución nos funciona súper bien porque nos aumenta como el rango de visión que nosotros tenemos, o el rango de iluminación que nosotros tenemos. Luego, vamos a tener esta distribución que a mí no me gusta mucho, que es la bilateral opuesta, en donde nosotros literalmente tenemos postes enfrentados uno al frente del otro. Es una distribución bastante poco eficiente porque no estás, digamos, aprovechando al máximo la apertura de ninguna de las fotometrías. Entonces, este tipo de distribución normalmente no nos garantiza un buen resultado, sobre todo en temas de consumo, nos eleva muchísimo el consumo el consumo o sea, la potencia por kilómetro, ¿sí? Nos lo aumenta muchísimo. Entonces, pues lo voy a pasar un poquito rápido, es un poco para que ustedes sepan que existe, pero pues desde mi punto de vista no es el más usado ni el más recomendado, porque, como les decía, perdemos mucho como con ese tipo de distribución. Luego, cuando tenemos vías mucho más complejas, es muy importante que entendamos cómo diseñarlas. Entonces, yo, por ejemplo, clasifico esta L1, o sea, en este tipo de autopistas, por ejemplo, tenemos esta L1, y esta L1 es como si fuera la anterior, una bilateral enfrentada. Y luego están las L2, que es como si fueran unas unilaterales. Cada una de esas Ls las debemos perfilar por separado. O sea, debemos hacer un perfil de vía para la L1 y un perfil de vía para la L2, entendiendo que todas van en el mismo espacio. Igual, tenemos que tener en cuenta siempre como mínimo los 60 centímetros del andén. Eso sí, se sigue cumpliendo. ¿Listo? Ya como para terminar esta parte de los tipos de calzado, un poco para que sepan que existe, hay otros tipos de distribución que pues nosotros no vemos mucho, tal vez en el único lugar donde yo siempre he pensado que podemos tener este tipo de disposición central, puede ser de pronto como en Cartagena, que tenemos así como vías muy pequeñitas y que es así como un poco más romántico, donde podemos poner el farolito, pero
Aquí lo más importante es que cuando utilicemos, como si nos llegan a pasar ese tipo de proyectos, tenemos que tener en cuenta que la fotometría no debe ser simétrica. La idea es que esto sea asimétrico y que nos permita cubrir con una sola luminaria lo máximo de la vía a lo largo. Aquí hay que garantizar simplemente la seguridad. Tenemos que garantizar que las guayas queden bien agarradas, que la luminaria no se vaya a caer. Eso es como lo principal. Bueno, ya pasando a otro concepto, que es el tema de uniformidad, es muy importante entender la diferencia entre la uniformidad longitudinal y la uniformidad general. ¿Cuáles creen ustedes que es más exigente? La general. Longitudinal. La longitudinal te parece más exigente. Bueno, como tenemos así como posiciones opuestas, entonces les voy a contar. La más exigente es la longitudinal porque la longitudinal me mide la luminancia mínima sobre la luminancia máxima. Y la general me mide la mínima sobre la promedio. Entonces, hagamos un ejercicio muy básico acá. Entonces, la uniformidad general, yo voy a coger la mínima de este ejercicio, que son 10 candelas, y la divido sobre la luminancia promedio. Entonces, yo cojo y sumo 10 más 15 más 13 candelas y lo divido en 3 y eso me da 12.6. Entonces, yo voy a dividir las 10 candelas dividido 12.6 y eso me da una uniformidad general de 0.79. Ahora, si yo voy a medir la longitudinal, debo trabajar con el punto mínimo y el punto máximo. Entonces, el punto mínimo van a ser 10 candelas y el punto máximo son 15. Y 10 dividido 15 me da una uniformidad del 0.66%. ¿Yo cuál debo tener en cuenta para diseñar? Hombre, las dos las tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es más exigente? La longitudinal. Porque la longitudinal me obliga a que la distancia entre mi punto mínimo y mi punto máximo sea menor. Claro. Listo. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente parte y es que vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Listo? Vamos a recordar un poquito para los que trabajábamos antes en sodio y metal halide, no voy a decir mucho porque me calculan la edad. Entonces, vamos a entender cómo es que se hacen esos cálculos de iluminación, de dónde vienen. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy básico de decir que vamos a tener una vía que se llama vía sol, que tiene una clasificación de vía tipo M4, que tiene un tamaño del carril de 3.5 metros, no va a tener berma y no va a tener andén. ¿Listo? Entonces, teniendo esa premisa, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que entendamos un poquito cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, estos son los diagramas ISOLUX. Estos diagramas ISOLUX nosotros los encontramos en los archivos fotométricos de las luminarias cuando las tenemos en PDF. Antiguamente, cuando trabajábamos sodio, cuando trabajábamos metal halide, lo que nos pasaba era que dependiendo de los tipos de reflector o de los materiales, teníamos una luminaria más o menos eficiente desde el punto de vista de que la luz que generaba la bombilla la aprovechaba más o la aprovechaba menos. En LED no sucede eso, lo que sucede es que tenemos unas ópticas y esas ópticas van a ser diferentes y van a generar una diferente distribución de la luz. Digamos que antes eran los reflectores que estaban por encima de la luminaria, ahora son los lentes, los que están debajo del chip, los que nos van a mandar un poquito la parada. Entonces, acá
para hacer un ejercicio rápido. Y esto es un poco para guiarnos cómo lo debemos hacer de manera rápida, literal. Vamos a tener tres tipos de fotometría. Se van a fijar que tenemos la Strada Pro de 40, la Strada Pro de 60 y la Strada Pro de 120 vatios. Entonces, el puntico morado o el espacio morado es, digamos, donde está la luminaria. Y hacia abajo me va a mostrar el avance y hacia el lateral me va a mostrar la apertura de la luminaria. Fíjense que esto es una fotometría que es asimétrica. Entonces, ¿cómo se leen estas curvas ISOLUX? Entonces, primero vamos a ver que cada una de estas curvas tiene un color. Entonces, la rojita tiene 20 luxes, la moradita tiene 15 luxes, la azulita tiene 5, luego la azulita clara tiene 2.5 y así hasta que nos vamos yendo a la que nos muestra de negro, que es el 50%, digamos como el 50% máximo del flujo luminoso. Entonces, tenemos que entender que esta luminaria o estas curvas ISOLUX están calculadas en función de una altura de montaje de 10 metros y que los parámetros de cómo se lee este plano están dados en unidades de multiplicación. Entonces, si en la parte superior vemos un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4, quiere decir que cuando yo veo el 2 es porque es 2 veces la altura de montaje para la derecha o 2 veces la altura de montaje para la izquierda. Y lo mismo me pasa hacia adelante. Fíjense que si yo me paro en el eje 0 con 0, debo estar en el centro de la luminaria. Y hacia adelante yo voy a poder avanzar más o voy a poder avanzar menos de acuerdo al tipo de fotometría que tenga. Entonces, digamos que para uno poder hacer un ejercicio rápido y tomar decisiones rápidas, entonces yo voy a mirar, voy a volver al tipo de vía que necesito, que en este caso yo dije, voy a diseñar un tipo de vía M4. Entonces, si volvemos muchas diapositivas atrás, el tipo de vía M4 me va a decir que yo tengo que diseñar con 0.75 candelas. ¿Listo? Y con base en eso, entonces yo tengo que empezar a seleccionar cuál es la mejor fotometría y cuál es la mejor potencia. Ojo que esto no me va a determinar ni un cálculo de iluminación en Dialux, ni me va a determinar un diseño. Aquí simplemente estamos haciendo una selección rápida para nosotros poder saber qué fotometría puede ser más eficiente que la otra. Entonces, si yo tengo esta de 40 vatios y voy a la gráfica donde me dice un lux, ¿sí? Entonces, yo voy a ver más o menos que la cobertura hacia los lados me mide un poquitico más de 2, ¿sí? Y hacia adelante y hacia atrás me mide, hacia adelante me mide un poquitico más de 2 y hacia atrás me mide un poquitico más de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la distribución de la luz hacia el lateral me va a dar un poquitico más de 20 metros de interdistancia, digamos, entre los postes, y hacia adelante me va a dar un poquitico más de 20 metros y hacia atrás me va a dar alrededor de 10 metros. Eso es como lo que me va a cubrir. Eso es como la cobertura que voy a tener de esa luminaria. Ahora, si yo hago lo mismo, pero con una luminaria de 60, fíjense que ya llego más adelante o llego más lejos. En la misma verde, entonces yo voy a ver que hacia la derecha o hacia la izquierda voy a estar ya casi más cerquita a los 3, al numerito 3 que está arriba, es decir, que voy a estar más cerquita de los 30 metros. Hacia adelante voy a tener los mismos 2 o los mismos 20 metros y hacia atrás voy a tener los mismos 10, un poquito más de 10. Y si nos vamos a ver la de 120 metros, fíjense que aquí la fotometría es muchísimo más abierta. Entonces, acá
casi que llego hasta los 40 metros hacia los lados. Hacia adelante es un poco más reducida, igual llego hasta los 20. Y hacia atrás casi que también llego hasta los 20. También siguiendo como el mismo principio. Entonces, vamos a recordar un poquito y entendiendo que acá ya definimos una luminaria, vamos a recordar un poquito cómo se hacían esos cálculos o cómo se calculaba antiguamente esos puntos o esos 9 metros, esos 9 puntos que nosotros teníamos que calcular antes en Dialux. Antes de hacerlo en Dialux, mejor dicho, lo teníamos que calcular en 9 puntos de manera manual. Entonces, vamos a asumir para este ejercicio práctico que la altura de montaje va a ser de 10 metros, que el ancho de la vía son 7 metros y que esa interdistancia entre los postes o esa S va a ser 2 veces la altura. Es decir, que va a ser 20 metros. ¿Listo? ¿Para qué? Para nosotros poder validar en función de las características técnicas de la luminaria cómo se va a comportar mi tipo de vía en este ejercicio. Entonces, lo primero que teníamos que conocer era el ángulo de ese punto 1. Entonces, yo iba a sacar el punto 1 de la vía y el punto 1 estoy tomando este de acá, el más lejanito. ¿Listo? Entonces, esto literalmente se hace con un triángulo, pues con los cálculos con los que sacábamos los ángulos de un triángulo rectángulo, que es lado a la 2, es igual a la 2, más lado a la 2, para poder identificar cuál va a ser la hipotenusa, o sea, cuál va a ser el valor de esa C, de esa diagonal, que esa C, en este caso, teniendo en cuenta que mi lado 1 son 7 metros y mi lado 2 son 10 metros, mi hipotenusa o mi C son 12.12 metros. ¿Listo? Y con la fórmula de opuestos sobre hipotenusa, vamos a identificar cuál es el valor de ese ángulo teta para nosotros poder saber en la fotometría o en el archivo fotométrico cuál es el flujo luminoso que debemos seleccionar. Ojo, esto es un ejercicio teórico porque hoy en día nuestro Dialux lo hace de manera automática. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes entiendan de dónde viene, porque cuando ustedes entienden de dónde viene, les permite más fácil cuando vayan a Dialux aterrizarlo y saber si algo no les está funcionando, qué pueden modificar para que les funcione mejor. Listo. Entonces, teniendo ya claro que vamos con una hipotenusa de 12.2 y con un ángulo de 35 grados, pasamos a la siguiente, en donde esta información que ustedes tienen acá es la información que yo saco directamente del archivo fotométrico, en donde yo tengo una matriz de intensidades que mido por el ángulo 90 y por el ángulo 35 para saber cuál es ese flujo o esos lúmenes que voy a tener en ese ángulo específico. Entonces, hay dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar ahorita, que es para mirar la iluminancia promedio del punto 1 y para poder solucionar o resolver esta fórmula, tenemos que saber cuál es la intensidad real que vamos a tener en el punto 1. Entonces, ¿cómo sacamos la intensidad real? La intensidad real sale de la intensidad general, que es ese 1636 que ustedes ven ahí resaltadito, por el flujo luminoso total de la luminaria dividido 1000. Esa es la intensidad real. Y cuando tengamos la intensidad real, nos vamos a llevar ese valor a la fórmula de iluminancia promedio para saber más o menos cuál es el nivel que voy a tener en el punto 1. Entonces, yo tengo
una intensidad general de 1636. Por el flujo luminoso de la luminaria, que ojo que eso también me lo da la fotometría, en este caso es de 5.988. Si yo multiplico eso y lo divido 1000, me da que la intensidad real son 9.812. Y aquí sigo en lúmenes. ¿Listo? Y luego voy a medir la iluminancia promedio. Entonces, para medir la iluminancia promedio, cojo la intensidad real, que ya la calculamos, 9.812, por el coseno al cubo de 35 grados, que es el ángulo que estoy midiendo, por la altura de montaje al cuadrado. ¿Listo? Y eso al final, esta formulita, me da que tengo una iluminancia promedio en el punto 1 de 52.98. Andrea, ayúdame devolviéndote, porfa, 2 diapositivas para que entendamos que este ejercicio lo tenemos que hacer con cada uno de los puntos, o sea, con los 9 puntos mínimo, para nosotros poder garantizar si esa altura de montaje y esa fotometría o esa luminaria que yo estoy seleccionando me va a funcionar. Hoy en día es mucho más rápido. Hoy en día simplemente la montamos en Dialux y el Dialux nos da toda la información, pero lo que quiero es que entiendan de dónde vienen estos datos, porque ese es el parámetro con el que trabaja Dialux. ¿Qué tenemos que entender? Que en la medida en la que nos vamos moviendo tanto en altura, si nos movemos en altura, ese ángulo que nosotros calculamos en 35 grados va a variar. Y cuando ese ángulo varía, la intensidad varía. Y cuando esa intensidad varía, entonces me baja o me sube, dependiendo de cómo varía, el valor de cada uno de esos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque la idea es que nosotros hagamos un ejercicio y entendamos dentro de la vía y dentro de todos esos actores de la vía, ¿dónde debemos parar a los observadores? ¿Dónde tenemos que garantizar la seguridad de los usuarios? Es decir, nosotros no solamente hacemos diseños o calculamos la iluminación para los vehículos, también tenemos otros actores de la vía, como los peatones. Y esa parte a veces de pronto se nos olvida un poquito. Entonces, siempre tenemos que revisar eso. ¿Qué más tenemos que revisar? Tenemos que revisar que no estemos consumiendo una potencia ridícula en ese tipo de vía. Y aquí les voy a mostrar este ejercicio que nosotros ya hicimos en Dialux, en donde nosotros hicimos unos cálculos de perfil de vía, dependiendo de si era una vía solita, si era una vía con andenes y con una distribución unilateral, si se fijan aquí está solamente por un ladito, y cómo sería la interdistancia si tenemos unilateral alternada. Entonces, cuando tenemos una vía sola, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos una interdistancia que está en 32 metros. Esa es la distancia que tenemos entre mástiles. Mantuvimos la misma altura de 10 metros. Sacamos el punto de luz en las 1.3 metros, o sea, nuestro brazo mide 1.3 metros. Y tenemos que garantizar, si quieren aquí espérenme que estoy bajando, tenemos que garantizar no solamente que se cumplan estos niveles, que son los niveles que nos exigen para la calzada M4, que miren acá nos piden 0.75 y nosotros tenemos un poquitico más, 0.77, una uniformidad general del 40 y tenemos un poquito más, una uniformidad general del 60 y tenemos un poquito más, un índice de deslumbramiento de 15, estamos un poquito por debajo.
Y aquí la relación con el medio ambiente que debe estar en 30 y nosotros en el punto 82. No solamente tenemos que revisar que cumplamos acá, tenemos que garantizar, y en el RETILAB hay un apartado adicional en donde nosotros tenemos que garantizar este consumo de kilovatio hora por metro cuadrado al año. ¿Listo? O de kilovatio hora por metro cuadrado, o de kilovatio hora consumido al año. Y estos datos también están en una tabla de RETILAB. Y también nos dice si usted tiene que garantizar que no se puede pasar, si no estoy mal, creo que la medida es 1.10. Dependiendo del tipo de vía. Pero todo esto también lo tenemos que revisar. No es solamente que cumplamos los niveles de iluminación. Ahora, ¿qué nos va a pasar cuando tenemos esta vía en donde tenemos andenes? Entonces, acá también tenemos una distribución unilateral, pero fíjense que para poder garantizar la iluminación de los andenes, necesitamos disminuir un tris la interdistancia. O sea, mantuvimos el resto de las variables para que el ejercicio pues, académico funcione, pero disminuimos otras variables. ¿En dónde normalmente se nos va la mano? Se nos va la mano en que cuando cumplimos acá, nos vamos un poquito más alto en los niveles de andén. Entonces, el RETILAB nos permite irnos un poquito más altos, mientras o siempre y cuando ustedes estén cuidando la potencia por kilómetro cuadrado. O sea, si ustedes acá se van más altos, pero acá no están cumpliendo, entonces tenemos que revisar o subir más la altura o cambiar la potencia o modificar la luminaria porque no estamos cumpliendo con la fotometría. Y vámonos entonces a este ejemplo en donde tenemos una calle con andenes y que es bilateral alternada. Entonces, fíjense que acá aumentamos la interdistancia, ¿cierto? Aumentamos muchísimo la interdistancia. ¿Qué pasa aquí? Que fíjense que nos disminuye fuertemente el consumo por metro cuadrado. Al aumentar la interdistancia, nos baja el consumo por kilómetro cuadrado. Y volvemos a tener la misma situación en donde se nos va un poquito la mano con las zonas peatonales. Volvemos a lo mismo. Mientras acá estemos cumpliendo, no pasa nada que nos pasemos un poquito acá. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Camila, ahí yo tengo la observación de la altura. Digamos que Sí. para el tema en el caso de nosotros que somos operación de alumbrado público y tenemos algunos municipios concesionados, esa altura pues nos favorece mucho. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer ahí como para disminuir esa altura? Para disminuir. Sí, porque me dices que está simulando a 10 metros de altura. Sí. Por lo general utilizamos postes de 9 metros para todo el tema de lo que es la parte urbana, en la parte pues, de barrios. Entonces, pues me tocaría colocar un brazo muy alto para poder alcanzar esos 10 metros. Bueno, no necesariamente. Aquí lo que yo te recomendaría sería reducir la potencia. Porque es que acá tú estás con una luminaria de 60, o sea, realmente no necesitas. Ok. O sea, no Es necesitas más por el tanto. ejercicio que estás haciendo. Pensé que no. Vale. Sí, es por el Entiendo. ejercicio. Aquí lo que sería bajamos potencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que acá sobrecumples y que ya esto me lleva a mi siguiente ejercicio. Espérenme un segundo. Me voy a pásate a la siguiente y me voy a saltar dos cositas. Pásate a la siguiente. Y ahorita les voy a explicar un poquito mejor esto, pero cuando nosotros vemos que tenemos una altura de montaje y que la interdistancia entre postes de pronto está muy bajita, entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que subir potencia o tenemos que ampliar fotometría. O sea, buscar una fotometría, un tris más abierta.
Y cuando, al contrario, lo que nos pasa es que mantenemos esa misma interdistancia, esa misma altura, y la interdistancia nos da ya demasiado grande, lo que pasa es que tenemos que bajar potencia para poder bajar altura, ¿sí? Ay, no sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, claro, o sea, lo que ya uno busca es, digamos, ir controlando esa variable de altura versus potencia Ujú, para llegar correcto, a cumplir los valores. Listo. correcto. Listo, entonces, Alexander, pregunta. Una pregunta, ¿cómo se calcula en esa variable de la parte ambiental que tenías ¿en qué? En la anterior presentación, mejor dicho, en la En el variable dialux, sí, correcto. el consumo. No, la parte ambiental, la parte de abajo que tú mencionabas que trataba sobre el 30%, algo así, sobre la parte eh, ambiental. Es que no anoté el término exacto que manejaste, pero no, en el Dialux. En el Dialux, Sí. a ver, ¿dónde estábamos? En puntos ejercicios la tenías ahí, en la parte, esta parte, no, Me pasé, qué vergüenza. no, es que sube un poquito, por favor, otro poquito y ya te digo, estoy viendo bien. Bueno, tiene que ver con la parte ambiental, que toca cumplir también dentro de las variables que tú mencionaste. Ya te entendí. En esta parte, Sí, correcto. la potencia por recorrido, o los kilovatios horas al año, No, o los más kilovatios abajo. horas más abajo. Ahí, después de, no, anterior. Esa, ahí quédate ahí un Esta segundito. relación. Relación, correcto. Bueno, esta relación es la relación que tenemos entre la iluminación de la vía con lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, literalmente, uno debe asumir que lo que está alrededor, pues digamos que de alguna manera tiende a ser oscurito. Pero ¿qué pasa? Que estas luminarias tienen algo de luz hacia atrás, un poquitico, precisamente para que en lo circundante no pierdas tanta uniformidad. Pero le toca la parte ambiental, según te entendí. No, este no toca la parte ambiental, sino este toca como la relación que tiene la vía frente al espacio alrededor. Ah, perfecto. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces volvamos aquí donde estábamos. Devuélvete, André, a otra. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio y un poco también para premio. Ya por ahí tuvimos una ganadora, pero la idea es que hagamos un ejercicio rápido en donde ustedes me digan, con base en lo que han aprendido ahora, si tenemos un perfil de vía en donde la interdistancia de los postes es unilateral y tenemos una interdistancia de 30 metros, ¿qué pasa si tenemos una curva pronunciada a la derecha? ¿Y cuál sería entonces esa interdistancia que debo tener en los postes antes de llegar a la curva y cuando llego a la curva? El que me diga los dos gana premio. Teniendo en cuenta que la interdistancia son 32 metros, ¿no? Cuando llegas a la curva, para mí debería ser la mitad de la interdistancia, o sea, 16 metros. Y Ok. antes, 20, 27. Ok, por aquí, esperen, yo miro aquí que Jefferson ya por acá nos respondió. Entonces, cuando voy llegando, punto 9 por 32 y cuando en la cresta, 75 por 32. Ojo, Jefferson, que esta es una curva pronunciada, no es una curva leve. Alexander, tú me decías que cuando llegué a la curva, la mitad.
es decir, 16. 16, correcto. Es un poquitico más de 16, en realidad se multiplica por 0.55, pero sí, digamos que son 32 por 0.55, te lo voy a valer cuando estés en la curva. Y cuando estés llegando a la curva, ¿cuál es esa interdistancia? 0.9, ¿no? O sea, 0.9 0.9 si el fuera una factor. curva, 0.9 el factor si fuera una curva leve, pero esto es una curva pronunciada. ¿Quién da más? Bueno, entonces les voy a responder. Cuando estoy llegando a la curva, recuerden que debo tener un factor de 0.7. Es decir, que 0.7 por 32 me da 22.4 metros de interdistancia, llegando 100 metros antes y 100 metros después. Y en la curva tengo el factor de 0.55. Entonces ahí serían los 32 por 0.55, estamos hablando de 19.25 metros. Ahí voy a darle el punto. Entonces, Alexander, porfa, ayúdame escribiendo tus datos, correo y teléfono por el chat para nosotros enviarte el premio. Me diste la respuesta en la mitad, pero está bien. Digamos que cogiste la parte más crítica, que es la cresta de la curva. Listo. Ya para terminar, les quiero mostrar nuestro producto de BCP Collider. Listo. Esto es nuestra luminaria Strada Pro. Esta es una de las pequeñitas, pero simplemente quiero aprovechar el espacio para mostrárselas y que ustedes vean cómo viene configurada y qué es todo lo que ella tiene por dentro. Entonces, primero, tiene un primer elemento, que es este fusible que ustedes ven acá, o esta cajita que ustedes ven acá, que tiene un fusible de 600 voltios. ¿Para qué? Para aguantar sobretensiones. Esto que ustedes ven acá es la clavija, en donde cuando yo abra la luminaria me garantiza que siempre voy a estar desenergizado, precisamente para garantizar la seguridad de las personas o de los operarios de mantenimiento. Tiene un DPS interno y tiene un segundo DPS dentro del driver. ¿Para qué? Para proteger a la luminaria contra sobretensiones. Tiene la guaya de seguridad para que si yo estoy haciendo mantenimiento, y que es muy bacano porque el mantenimiento lo puedo hacer desde arriba. Fíjense que acá aquí la abro y el mantenimiento lo hago desde arriba. Y tiene el nivel para poder garantizar que está alineada con la vía. Bien incluida con este elemento que es un shorting cap, que es simplemente una tapa que ingresa en la base de fotocelda, que esa base nos funciona para 3 pines o para 7 pines. En este caso, estas 7 pines, que nos va a permitir aplicarla o instalarla en nodos de telegestión. Y tiene la posibilidad de tener el brazo con angulación, bien sea montaje en brazo, bien sea montaje en poste, con cualquiera de los dos. Tiene tornillos antihurto para garantizar, pues obviamente, que no se nos las roben. Tiene un cable que mide 3 metros para que los empalmes que vayamos a hacer de la luminaria no nos queden tan pegaditos a la luminaria, sino que incluso los podamos hacer conectados al poste. La configuración de la luminaria, si ustedes se fijan, es que el driver o la alimentación de la luminaria es clase 2, entonces de alguna manera no requiere, en dado caso, si no tenemos tierra para poder instalar la tierra,
digamos que ella misma ya es clase 2 y se va a autoproteger en caso de que no tengamos forma de aterrizar. Igual, en caso de que sí, tiene forma de que la aterricemos. Esta es nuestra luminaria Strada Pro, la más pequeñita. Esta es la de 30 vatios. Se las voy a mostrar esto para que la vean. Esta puede ser de 20, de 30 o de 40 vatios y la podemos programar en función de un poco la necesidad. También tenemos de 50 a 90 y también tenemos de 100 a 120. Para los que de pronto no saben qué es este elemento de acá, esto es una válvula que nos ayuda a que la parte interna o la presión interna siempre sea igual que la presión externa para que la luminaria no absorba agua en caso de cambios bruscos de temperatura. Tiene protección de vidrio, su óptica y su fotometría y tiene una eficacia de 150 lúmenes por vatio. Bueno, eso era lo que les quería mostrar del producto como tal. No sé si tienen alguna pregunta o quieren que les muestre algo más. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ya para terminar, les voy a dar este tip, que era lo que yo les estaba mostrando, que le estaba mostrando tal vez a Alexander más temprano, y es que la idea es que nosotros tenemos que buscar siempre la mayor eficiencia energética y garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Entonces, cuando yo empiece LED con panel solar, sí, pero no en este producto. Ya si quieres ahorita te muestro en la página web en qué producto sí lo tenemos. Entonces, lo que yo les mencionaba es que tenemos que tener en cuenta y garantizar siempre la mayor interdistancia posible en función de la clasificación de las vías. Entonces, cuando yo tengo una vía M1 con una luminaria de 60 vatios como esta, entonces yo voy a tener una altura de montaje para poder garantizar los niveles que va a ser muy bajita. Entonces voy a tener que estar a 6 metros y la interdistancia entre mis postes va a ser muy chiquitica. Entonces, cuando yo tengo esas condiciones, yo de inmediato sé que lo que tengo que hacer es aumentar potencia. ¿Listo? Para poder, ¿qué? Subirme un poquito más y garantizar un menor consumo. Y lo mismo si vamos a ver las vías M5 o M6, cuando yo mantengo esos 10 metros, pero veo que esas interdistancias son demasiado grandes para poder cumplir con los niveles, entonces lo que estoy haciendo es que estoy desperdiciando energía. Entonces, ahí es donde yo tengo que disminuir la potencia de las luminarias y es un poco lo que hemos hablado. Debemos, desde nuestra responsabilidad como diseñadores, jugar entre altura, potencia, flujo luminoso, fotometría y tomar las mejores decisiones que podamos tomar. Para terminar, les quiero mostrar un video, un poco de sensibilización para que estemos muy convencidos de lo que nosotros hacemos y de la responsabilidad que tenemos frente a la ciudad constantemente. Entonces, ¿qué garantiza o qué nos entrega una buena iluminación en una ciudad? Nos permite crecer. Entonces, garantizar una buena iluminación nos va a permitir que zonas nuevas existan. Nos va a ayudar a disminuir los accidentes. Nos va a ayudar a reducir consumos energéticos, haciendo obviamente los cambios a tecnología LED. Y esto, por último, y lo más importante, es que nos va a devolver la vida en ciertos espacios en donde de pronto no había nada, o de pronto no podíamos salir porque no había buena luz. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, es de todos. La invitación es para que nosotros como marca les tengamos a ustedes un producto con el cual ustedes puedan sentir esa tranquilidad de diseñar, pero que el diseñador adicionalmente tenga la tranquilidad de que cuando eso se instala va a funcionar y que después de instalada vamos a tener un ejercicio de mantenimiento que nos va a permitir garantizar
durante muchos años que la iluminación va a estar a la altura de la ciudad. Con eso me despido y muchas gracias por estar acá con BCP Colighting.